Capítulo 23, versículo 34. Y lo vamos a leer todos juntos. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces pueden tomar asiento. Lo que está pasando aquí es que Jesús ya está en la cruz, ya está crucificado. Y desde ahí Jesús está pasando por mucho dolor físico. Ya tenía la corona de espinas, ya había sido latigado, ya había sido lastimado, insultado, y Jesús estaba en la cruz y ahí estaban las personas que lo habían lastimado físicamente. Y Jesús estaba pasando por todo este dolor, y Jesús ahí es donde Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes se pueden imaginar a nosotros diciendo eso a alguien que nos hace mucho daño? Nosotros, cuando estamos en nuestra vida y alguien nos lastima, nosotros queremos que sienta lo mismo, que sufra, porque nuestro corazón es así. O sea, si alguien nos lastima, nos hace daño, o sí, pues de esa forma nosotros queremos que le pase algo malo también, ¿no? Si nuestro corazón, obviamente, Dios estando en Cristo, pues como que nos alejamos de esto, pero muy internamente tenemos como ese sentimiento, ¿no? De querer que a las personas que nos lastimaron, pues también las lastimen, para que pues sientan cómo nos sentimos nosotros. Pero eso es en nosotros, en seres humanos, pues obviamente imperfectos y todo. Pero Jesús no, Él estaba en la cruz sufriendo los peores dolores que pueden sentir las personas. Cuando estábamos con los jóvenes estudiando precisamente la vida de Jesús, pudimos ver los padecimientos que Jesús vivió en la cruz y compararlos con el dolor que los médicos lo clasifican del 1 al 10. Y la mayoría de los dolores físicos que Jesús sufrió estaban entre el 8, el 9 y el 10. Entonces Jesús estaba sufriendo mucho dolor físico, y ahí Jesús clama al Padre e intercede por estas personas y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros muchas veces estamos en Cristo y vamos una noche y oramos delante de Dios y le decimos: Padre, perdóname porque este día te fallé, perdóname porque este día desobedecí a mis papás, perdóname porque este día cometí ese pecado del que dije que me iba a alejar, perdóname porque ese día... Y pedimos perdón a Dios y decimos: Señor, perdóname. Y terminamos de orar y nos sentimos perdonados, ya nos vamos a dormir, pero viene el día siguiente y volvemos a caer en pecado, volvemos a fallar. Y ahí es cuando viene ese sentimiento de vergüenza y de decir: Señor, pues te fallé, ¿cómo me voy a volver a acercar a ti? ¿Cómo voy a volver a ir delante de ti a pedirte perdón cuando anoche lo hice y volví a fallar en la mañana? ¿Cómo me voy a presentar delante de ti así? Pero podemos ver la misericordia de Jesús cuando en este pasaje donde Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si me acompañan en su Biblia, en Romanos capítulo 8, versículo 34, podemos ver cómo Jesús hoy en día sigue intercediendo por nosotros. Y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No te alejes Entonces podemos ver aquí cómo Jesús sigue intercediendo por nosotros hoy en día. Entonces, si pecamos, si cometemos ese pecado, podemos volver a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, volver a Jesús porque ha sido intercediendo por nosotros, pero ya no desde, porque hay mucha gracia, vamos a seguir pecando. Pablo dice: de ninguna forma, porque ya no estamos bajo la autoridad del pecado, sino bajo la autoridad de Cristo. Pero cuando fallemos, no te alejes de Dios, corre a los pies de Jesús a buscar su perdón, corre a buscar misericordia, la misma que Él extendió en esa cruz a esas personas que le estaban haciendo tanto daño. En esa cruz somos hijos de Dios, ya no estamos en pecado, ya no le pertenecemos al pecado, ahora le pertenecemos a Cristo. Entonces, cuando ocurra esto, acércate a Dios y ve en arrepentimiento, busca su presencia. Busca la presencia de Dios y no te alejes por vergüenza. Búscalo a Él, busca su presencia. Porque Jesús ya murió y resucitó por nosotros, podemos alcanzar esa misericordia. La misericordia de Él intercediendo por nosotros. ¿Y qué nos va a separar del amor de Dios?
Lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 37, y nos dice: antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que ya nos amó en esa cruz cuando Él entregó su vida por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo creemos? Amén. Gracias. Hola hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Creo que estamos en el mismo capítulo. Si me acompañan en su Biblia en Lucas 23:43, por favor. Y me pueden decir un fuerte amén cuando lo tengan. Vamos a empezar en Lucas 23:43, de ahí vamos a saltar al 32 y del 32 vamos a saltar al 39 hasta terminar al 43 otra vez. ¿Ya lo tienen? Amén. En Lucas 23:43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 23:32 dice: llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y de ahí saltamos al 39, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como lo venimos viendo anteriormente, como el Majo lo dijo, está en el momento de la crucifixión, donde Jesús ya pasó todos los dolores, la corona de espinas, los latigazos, y en esta parte podemos ver cómo se cumple la profecía de Isaías 53, que dice: por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Podemos ver en este capítulo y en estos versículos cómo Jesús está cumpliendo una de esas muchas profecías que él vino a cumplir en la cruz. Podemos ver cómo Jesús estaba siendo crucificado, estaba siendo dañado, y podemos ver cómo los ladrones estaban en la misma condición de él. Los ladrones habían pasado por lo mismo, porque pues la crucifixión no fue un momento solo para Jesús, era un tipo de castigo que se le imponía a muchas personas. Entonces podemos ver cómo estos dos malhechores estaban en la misma condición, pero también podemos ver cómo estas dos personas tomaron dos decisiones diferentes. La primera, pues el primero no, el burlarse de Jesús, el no aceptar quién era él, y el segundo tomó la decisión de reconocer quién era Jesús, reconocer que él era Dios, y Jesús pudo ver en su corazón el arrepentimiento, pudo ver cómo él estaba buscando el perdón y la misericordia de él. Entonces podemos ver cómo no es suficiente estar cerca, porque estos dos ladrones no solo estaban pasando un momento de dolor, sino que también estaban cerca. Los dos pudieron haber tomado la misma decisión, los dos pudieron haber hecho lo mismo, pero tomaron decisiones diferentes. En estos capítulos también podemos ver el amor de Cristo, porque aunque Jesús estaba sufriendo, aunque Jesús estaba pasando por muchas cosas, él se detuvo a escuchar a los ladrones, porque había demasiado ruido alrededor, había demasiadas personas alrededor, pero Jesús tomó un momento para escuchar lo que los dos decían, aunque uno se burlara, aunque uno estuviera diciendo cosas malas de él. Se detuvo a escuchar y escuchó lo que dijo, así como escuchó al que le reconoció. Y podemos ver la oportunidad que Dios le dio a este
malhechor, que es Eloi. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio el hoy, no le dijo mañana o al ratito, sino le dijo hoy. Y no solo le prometió el hoy, porque muchas veces decimos, no, pues le prometió la salvación, le prometió el hoy, le prometió el conmigo, que es más importante que todo eso, ¿no? El conmigo, le dijo, estarás conmigo hoy. También le prometió el paraíso, le prometió la salvación, le prometió la vida eterna, pero le prometió el hoy. Entonces Jesús le dio la esperanza. Mientras todos veían la muerte, mientras todos veían el dolor, mientras todos veían todo eso, Jesús hablaba de vida, Jesús hablaba de salvación, y es algo que Jesús nos habla hoy a nosotros, ¿no? Por más que estemos viviendo en una situación súper difícil, por más que estemos viviendo en el dolor máximo de nuestra vida, pero Jesús nos habla del hoy y de la salvación y de la vida eterna. Entonces, si se pueden poner de pie para terminar este punto con una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, porque en este día podemos ver tu amor, Señor. Podemos ver cómo nos amas y cómo moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver tu amor, podemos ver esas promesas eternas y esa promesa de estar contigo hoy, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que sea una semilla en nuestro corazón y que dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendice, iglesia. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Vamos a la tercera palabra de Jesús. Acompáñenme, por favor, a Juan 19, versículo 26 y 27. Cuando la tenga, de un fuerte amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Lo vamos a leer. Juan 19, versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí a tu hijo. Aunque es un pasaje muy corto, estuve estudiando esta semana y me he dado cuenta que revela muchas cosas sobre Jesús, a pesar de que son 3 renglones. A mí me dio por investigar varias cosas y concluí que Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es santo y también Dios es un caballero. Tenemos que ver un poco el contexto de lo que estaba sucediendo, porque los únicos que estaban ahí en el sufrimiento de Jesús era el discípulo amado y su mamá María. Él había tenido miles de discípulos e hizo muchas cosas por ellos. ¿Y dónde estaban en el momento final? No había nadie. Hizo maravillas, milagros, prodigios y señales, pero no, parece que la gente como que se le olvidó muy rápido. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. A veces Dios hace cosas por nosotros y como que sí, ya me convencí, como que Dios sí existe, como que a veces no, como que a veces más o menos, ¿no? Y eso a veces es lo que nos aleja de Dios, porque si se dan cuenta, ellos son los únicos que quedaron. Es lo que decía ayer el pastor: hay cosas que se guardan para los que quedan cerca, para los que están cerca de Él, y no es fácil darle a Dios esa importancia por lo que veo desde hace 2000 años, porque la gente se le olvida lo que Dios hace por ellos y parece que no lo captan aún. Si me doy a entender con esta parte, no somos quien para juzgarnos, ¿verdad? Quizá nosotros hemos tenido igual ese tipo de momentos. No es sencillo que en los momentos difíciles quizá mantener la calma, pero para eso está el Señor con nosotros.
Para eso aprendemos cosas para estar más cerca del Señor. Porque no podemos aprender cosas o renovar nuestra fe o fortalecer nuestra fe más bien si no estamos cerca de Él. ¿Sí me doy a entender? Hay algo que le quiero decir a todos en esta noche. Dios se acuerda de todos ustedes. ¿Ustedes se acuerdan de Dios? Qué bueno que sí se acuerden, porque ahorita voy a decir algo muy controvertido. Ayer el pastor ve que nos predicaba de Pedro, ¿no? Que a veces uno sale con valor ante las cosas de que no, sí se puede, ¿no? Pero ya que estaba el Señor crucificado, nadie se acercó. Ahí es donde vemos el verdadero valor de nuestras convicciones y de nuestro amor. El Señor, cuando estaba crucificado, ejemplifica tres cosas, ¿vale? Que es el cumplimiento de la profecía que acabamos de leer al inicio, el cumplimiento de lo que dice la ley, que ahorita lo vamos a ver, y sobre todo nos deja ver el corazón de Jesús. Hay muchos versículos de la Biblia que hablan de las viudas. Y si ponemos un poco de contexto, el Señor sabía que venía sobre María, porque pues ya había muerto José hace mucho tiempo, y pues estaba Jesús a punto de irse. María se iba a quedar sola, porque como les digo, todo el mundo corrió, y no había una certeza clara de que, pues, qué pasó, ¿no? El discípulo que cortaba orejas dijo que no lo iba a negar y lo negó y se desapareció y todo el mundo dice, no, pues sí que era valiente y después ya no. No sé si ustedes lo entienden. El Señor sabía lo que venía sobre María. Él pudo plenamente decir, pues cuando yo me vaya que le caiga $1,000,000 de pesos y ya se sostiene María, ¿no? Eso sería, ¿nunca se han preguntado algo así? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hizo algo así? Lo vamos a entender leyendo el siguiente versículo, que es el 27. Y dice, después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor les va a encargar cosas importantes, les va a dar bendiciones grandes si están cerca de Él. Porque, vuelvo a reiterar, había mucha gente siguiéndolo y nadie se quedó al final. Hay cosas que van a ser para unos, como dijo el pastor precisamente ayer. No es que el Señor no discrimine, ¿no? No es que vayamos por números, pero el Señor les va a dar cosas importantes para hacer encargos. Dios les va a demostrar su misericordia si están cerca de Él, porque a veces queremos cosas, pero queremos cosas estando allá afuera, ¿no? Queremos cosas, a veces vengo, a veces no, a veces leo, a veces no, pero queremos las cosas importantes de Dios, ¿no? Y así no funciona. No funciona así, ¿vale? Porque esa es una especie de comodidad. Es una comodidad, porque solamente buscamos el beneficio. Y aquí el Señor nos deja ver que aún estado clavado en la cruz, se acuerda de nosotros. A veces sentimos que el Señor está muy lejos o está muy ocupado para nosotros, pero no lo está. Siempre va a estar para ustedes, y más si ustedes le demuestran el amor. Por último, voy a leer algo que viene indirectamente relacionado con esto. Habla sobre las viudas. Es un poco fuerte, pero lo voy a leer para que nos haga reflexionar. Dice Éxodo 22, versículo 21 al 26. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos sus hijos. Está fuerte, hay muchos versículos que hablan de esto. Ya quizás sea un mensaje diferente. A lo que yo quiero decir es que el Señor tiene consideración de las mujeres, y más allá de eso, Él es justicia, ¿vale? Dios los bendice, iglesia. Buenas noches, hermanos, ¿cómo se encuentran?
Por favor, si me pueden acompañar en su Biblia. Ahora vamos a pasar al libro de Mateo. En Mateo capítulo 27, versículo 46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el pastor me dice, quiero que hable sobre esta frase que dijo Jesús en la cruz, para mí es un poco complicado entenderlo, porque hay un momento en el que decimos, pues si Dios es pues Jesús es el Hijo de Dios, pues Él está con Él en todo el tiempo, ¿no? ¿En qué momento dice Jesús, Señor, me has desamparado, me has dejado? Y a veces queremos entender que eso no es algo malo, porque en este caso lo estaba haciendo porque iba a ser un mal necesario. Jesús en ese momento estaba pasando por el sufrimiento físico más grande en la historia de la humanidad, porque pues podemos decir, es que me machuqué, es que me pegué, pero Él había sido clavado, había sido azotado, había sido inclusive azotado hasta desangrarse la espalda, unas sensaciones de dolores muy grandes. Pero cuando empiezo a estudiar un poco acerca del tema, me llama tanta la atención, porque dijimos, bueno, Dios, estabas ahí con Él. Cuando Jesús se bautizó, no fue tú quien dijiste, este es mi Hijo amado, quien lo presentó cuando salió de las aguas. Y es una sensación que dices, bueno, entonces, ¿por qué pasó esto? Para ese momento Jesús, estando en la cruz, no solamente estaba sufriendo lo que ya nos hemos dicho anteriormente, sino estaba cargando con algo aún más fuerte que todo eso. Y era todo el pecado, toda la miseria, todo el sufrimiento que estaba cargando, lo estaba cargando Jesús. Nosotros podemos decir el aspecto físico de que Jesús, las heridas físicas, pero eso no se compara con todo el pecado, porque eso es algo que vemos más adelante que Dios mismo aborrece. Cuando usted llega sucio, o en este caso, por ejemplo, los niños chiquitos llegan sucios, ya bañados en lodo, en lo que quiera, y si quieren acercar a la mamá dice, no, aléjate, porque está sucio. Pero no es porque no quieras al hijo, sino porque no quieres esa suciedad en ti. Eso mismo pasó con Jesús. El Señor estaba viendo cómo su hijo estaba lleno del pecado, de todo eso malo que estaba cargando en ese momento. ¿Y qué hizo? Lamentablemente lo dejó. Por un momento Él volteó sus ojos de Él. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente hizo lo que cualquiera cuando se siente abandonado. Clama al Padre, pidiendo su apoyo, porque en ese momento vivió algo que quizá ninguno de nosotros conocerá, que es el abandono de Dios. Porque todos nosotros estamos aquí y Dios nos ve, está con nosotros, pero Él vivió algo que nosotros jamás, y espero que jamás les pase, que es que en ese momento Dios dejó de estar con Él. Y no es porque, les repito, no es porque haya sido algo que contra Él, sino por todo lo que cargaba. Ese sacrificio no solo significó el daño físico, sino que en ese momento Jesús sintió el abandono del Padre. El abandono del Padre es algo que debemos mantener en cada momento. Quizás nosotros no podamos hacer todo lo que hizo Jesús, porque es lo que deberíamos haber vivido nosotros. Pero Él se entregó, Él sabiendo todo lo que iba a pasar. Inclusive el abandono del Padre no nos dejó y dijo, en este momento, Señor, yo estando en la cruz, aún sabiendo que iba a entregar mi cuerpo, mi espíritu y tu presencia de mí, no lo voy a dejar de hacer, porque Señor, yo sé que esto es por algo importante, por la salvación de todos nosotros. ¿Saben lo bonito que me dio al saber todo esto? Porque sabía que en ese momento quizá no solo fue un sacrificio por los demás, sino porque también Jesús se preocupó por mí, por mis generaciones y por lo que vendrá más adelante. Porque al final de eso, ese es el sacrificio que hizo. Mucha gente en ese momento a Jesús estaba burlando, hasta decían que estaba intentando llamar a Elías, pero Jesús hacía lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho cuando no siente la presencia del Padre: pedir que Él esté con nosotros. Por eso, hermanos, les pido que no olviden el sacrificio de esa cruz, porque al final del día no solo es el daño físico, es el daño
pues espiritual, donde simplemente nos alejamos de la presencia del Señor. Y por último le pido que me acompañe en su Biblia en 2 de Corintios 5:21, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso significa, hermanos, que gracias a ese sacrificio, hoy podemos ser salvos en la presencia de nuestro Señor, podemos alcanzar la vida eterna, y que no olviden que a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Yo les voy a pedir si me acompañan en Juan 19:28, por favor. ...28 y 29. Juan 19, 28 y 29. La palabra dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre su esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esta palabra que me tocó es un poco corta, y realmente creo que a veces podemos pensar, ¿qué podemos aprender de un tengo sed, saben? Pero incluso en estas cosas pequeñas, Dios tiene algo para decirnos. Un punto muy importante es la humanidad de Cristo. Podemos ver que a pesar de que Jesús es Dios, él sufrió una pérdida de sangre, sufrió deshidratación, sufrió un dolor muy constante, y nos muestra esa humanidad que él tiene, esa humanidad que a pesar de todo ese cansancio, él también sintió sed. Él era como nosotros. Nos muestra es una evidencia completa de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y nos cambia de ver nuestra manera de ver a Jesús en ese momento, de ver como solo a un Salvador que nos entiende, a un Salvador que fue como nosotros y sintió esa sed. También podemos ver esa obediencia perpetua. Como lo dice su palabra, fue el cumplimiento de una profecía. En el Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto nos enseña que su muerte no fue una muerte improvisada, no fue como, ok, ya está bien, pecaron y les mandamos a Jesús. No, fue algo que ya estaba planeado, y podemos ver cómo Dios cuida cada detalle. Podemos ver que aún el dolor tiene significado. Como dice en Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. En esto podemos ver la obediencia de Jesús, que Jesús, a pesar de todo lo que sabía que iba a pasar, obedeció a Dios. Entonces, ¿qué nos muestra a nosotros? Que a pesar de todo, nosotros también tenemos que obedecer. Otro punto fue el sufrimiento redentor. Como dijo Iván, el Padre se apartó de Jesús. Podemos ver que ese sacrificio también tuvo un costo espiritual, un costo que se reflejó a través no solo de una sed física, sino de una sed espiritual. Jesús tuvo una sed espiritual del Padre, y pues pasó por un desierto espiritual, y que nos enseña pues que Dios tuvo esa sed de Dios. Y también podemos ver que Dios nos mostró en esa frase tan pequeña, tengo sed, ese amor por la humanidad, ese amor que Dios tiene por nosotros, porque me di a la tarea de investigar, y en la Biblia dice, la palabra tengo sed, viene de la palabra griega dipsao, que significa sufrir sed, y más específicamente dice: aquellos a los que se dice que tienen sed y que sienten dolorosamente su falta y anhelan ansiosamente aquellas cosas que refrescan sus
que refrescan, sostienen y fortalecen el alma. Esto nos enseña que Dios tenía una sed, Jesús tenía una sed que no era solamente de agua, era una sed espiritual, una sed por salvación y redención de nosotros, una sed que no solamente era, tengo sed de agua, era una sed que podemos verlo como si Jesús tuviera sed de que nosotros volvamos al Padre, no solo una sed por las cosas refrescantes. Y como dice, no solamente es, tengo sed nada más, sino que es un anhelo desesperante, un anhelo doloroso, que Dios decía, tengo ese dolor, ese dolor anhelante de que nosotros volvamos a Él. Y pues lo que esto nos enseña es que incluso en las cosas pequeñas Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, Dios anhela que volvamos a Él y que Dios siempre está ahí para nosotros. Y quiero terminar esto con una pequeña oración. Si me acompañan, Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que tú en los pequeños detalles estás, Señor, que a pesar del dolor que tú sufriste, Señor, a pesar de todo lo que tú tuviste que pasar, Señor, pensaste en nosotros y te entregaste por amor, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sexta palabra. Consumado es. Está hecho. Lo que comienza lo termina. Les invito, amada iglesia, a ponerse de pie y abrir la palabra de Dios, Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando lo tenga, digan gloria a Dios fuerte. Amén. Así dice la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tome su lugar. Jesús soportó golpes, soportó traición, le escupieron, y aún así Jesús no abrió su boca para nada. Soportó todo eso por la humanidad. En la cruz, agonizando, todavía hubo fuerzas para exclamar, consumado es. Esa palabra viene del griego que se pronuncia tetelestai, tetelestai. En ese momento no era un grito de socorro, no era un grito ni de misericordia. Jesús no pidió a su Padre que tuviera misericordia de él. Él vino a la tierra enviado por su Padre a morir por la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por todos nosotros, amados hermanos. No hubo que dijo no por él, no por él sí, no, por todos nosotros. Cuando él clamó, tetelestai, consumado es, recordemos que estaba en la cruz y él clamó. El clamor es, consumado es. Estaba diciendo, he pagado su deuda, una deuda que era impagable. Tu deuda, amada iglesia, está cancelada. Está cancelada en totalidad. La vida de Jesús fue el pago. Jesús sufrió más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Nos presentan en películas, eso es muy poco de lo que nos podemos imaginar, de lo que nos presenta. Fue tanto su dolor que quedó en nada. Amén. Les invito nuevamente a abrir la palabra de Dios en Isaías 53:5. Ahí nos describe el sufrimiento que pasó.
Isaías 53:5. Dice la palabra de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra, molido, polvo, cada golpe les traían pedazos de carne, molido completamente por nuestros pecados. Él no merecía la cruz. La cruz era para los ladrones, para los criminales, para los bandidos. La crucifixión era una muerte lenta, diseñada para la exposición pública. Ahí exponían, ahí los señalaban diciendo, Él es criminal, Él es ladrón. Y Jesús no era nada de eso. Pero sin embargo, lo expusieron públicamente. Todo el peso del pecado cayó en Jesús, que era y sigue siendo santo. Aleluya. Cumplió Jesús la misión de su Padre que le había encomendado, ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a la palabra de Dios, Juan 1:29. Juan 1:29. Cuando lo tenga, diga un fuerte gloria a Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obra de Jesús, amada iglesia, fue una obra realmente terminada. Está pagado el precio. Está pagado el precio. Está pagado el precio. Tetelestai, consumado es. Gloria a Dios. Esa fue la sexta palabra. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso a Jesús? Amén. Ayúdame con creo en ti, creo en ti. Damos gracias a Dios porque Dios está levantando una nueva generación de predicadores. Dale un buen aplauso a Jesús por la vida de todos los que han pasado en esta noche. Amén. Dios está levantando una generación que ama la palabra. Ahora voy a invitarte a que te pongas de pie. Tengo 4 minutos para esto. Así es que necesito que tú me sigas. ¿Estás conmigo? Jesús dijo 7 palabras. Diga conmigo 7 palabras. Que son las que hemos oído hasta la sexta. El Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera. La segunda palabra fue, ¿cuál fue? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra. Le dijo a Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿Sí está conmigo o no está conmigo? La cuarta palabra. ¿Cuál? Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta. Tengo sed. La sexta. A la salida le vamos a hacer un examen, hermano. Usted va a notar todo lo que hoy escuchó, porque creo que no puso atención. Pero hay una séptima palabra y de esa quiero hablarte yo. Lucas capítulo 23. Pónganse de pie. Esto lo vamos a escuchar y quiero fluir mientras estamos de pie, de manera profética, por lo que Dios va a soltar en este último mover y en este último momento. ¿Estás conmigo todavía? Di conmigo, gloria a Dios. Di conmigo, estoy listo. Dice Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46. Si me ayuda Abimael en la batería, te lo voy a agradecer, hijo. Lucas 23 dice 44 al 46. ¿Estás conmigo? Lo leemos juntos con todas tus fuerzas, con fe. Dice, cuando era como la hora sexta, ¿hubo qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice el 45. Y el sol
se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó por la mitad, dice el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra de Jesús es esta. Jesús está en la cruz, ya dijo 6 cosas. La séptima marca el final de este camino de dolor, este camino de redención. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entendió una cosa, hermano, era necesario, digo conmigo, era necesario que Él muriera en la cruz. Era necesario que Él derramara toda su sangre. Era necesario, hermano, que Él entregara hasta la última gota de sangre. Cuando dijo consumado es, dijo, ya terminé el trabajo aquí, ahora vuelvo a la casa de mi Padre. Los versículos anteriores dicen, hubieron tinieblas, escucha esto, hubieron tinieblas durante 3 horas sobre toda la tierra. Aunque esto ocurrió en un momento y en un lugar específico, toda la tierra testiguó que algo sucedía en todo el universo. El Hijo de Dios estaba cargando el pecado tuyo y mío. Y dice la palabra que el velo del templo se rasgó. Diga conmigo, se rasgó. A ver, hágale así con su mano derecha. Así. Se rasgó. ¿Qué era el velo del templo, hermano? La Biblia dice que el velo del templo era una tela gruesa que separaba al hombre común de la gloria de Dios y de la presencia de Dios. Y cuando Jesús murió en la cruz, lo que Él hizo es que nos reconcilió con la eternidad, nos reconcilió con la gloria. En otras palabras, cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo que Él dice es, se abrió la puerta para que tú, tu casa, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, podamos entrar confiadamente a la presencia de Dios y encontrar salvación y encontrar redención. Eso veniste a escuchar esta noche. Cada una de estas palabras tienen un solo propósito, recordarte. Podemos entrar, tenemos acceso, tenemos entrada a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, a los milagros, a la resurrección, a la restauración, a la sanidad, a ser levantado y a ser usado para su gloria. Ahora escucha esto, digo esto nada más. Pregunta, ¿desde cuándo se determinó el sacrificio de Jesús? Bueno, lo voy a poner más complicado. ¿Cuándo fue sacrificado Jesús? Acompáñame en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Esto, hermano, te va a sacudir. No pierdas Lucas porque vamos a cerrar con Lucas. Pero Apocalipsis 13, 8 dice esto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es un contexto para otro día, pero quiero hablarte del Cordero. Diga conmigo, Jesús es el Cordero. Y dice la palabra que el Cordero fue, ¿qué cosa? ¿Qué significa inmolado? Di conmigo, sacrificado. Di conmigo, muerto. Di conmigo, entregado. Y dice este versículo, Jesús, el Cordero, fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. En esa cruz, hermanos, sencillamente se concluyó, se manifestó, se estableció lo que desde el principio del mundo se había establecido. Dios ya te tenía aquí en sus planes. Dios ya había determinado que un día iba a venir un Cordero sin mancha para perdonar todos tus pecados. Y hoy venimos a recordar que esas palabras en la cruz son un testimonio eterno de lo que estaba destinado desde el principio del mundo. El Cordero de Dios había muerto, había dado su vida, se había entregado aún antes de ir a la cruz, porque desde antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos había elegido para su gloria. Él ya nos había elegido para vivir para Él, para conocerle y para amarle. Y entonces dice la palabra, hermano, escucha esto, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. Hay un versículo que dice que cuando Jesús murió y entregó el Espíritu, sepulcros se abrieron y muertos resucitaron. ¿Sabías eso? No solo resucitó Jesús al tercer día, cuando Él murió los muertos se levantaron, porque era tanto poder y era tanta gloria, y ese mismo Jesús está aquí. Ahora vuelve conmigo en Lucas 23 y con esto terminamos, cerramos y nos vamos a casa. Lucas 23, en el 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, ¿por qué estamos de pie? Pregúnteme, ¿por qué estamos de pie, pastor? Porque quiero cerrar, hermano, con esto. Dice la palabra que había un hombre que era un centurión, que estaba de pie junto a la cruz.
que estaba parado, hermano, a los pies de donde la sangre de Cristo corrió como un caudal. Que había un soldado romano, hermano, que había estado atestiguando todo lo que acabamos de escuchar esta noche. Hoy tú eres como ese centurión, hermano. Yo no sé cómo viniste hoy, no sé de dónde vienes, pero qué bueno que viniste, porque viniste a escuchar palabras de vida eterna. Y había un centurión, hermano, que estaba parado a los pies de la cruz. Yo me lo imagino con su armadura, hermano, su vestimenta militar romana, quizá con una lanza, mirando siempre hacia el frente. Para él, esa noche era un día más de trabajo. Él había visto a miles ser crucificados. Ese centurión, hermano, había visto a decenas de hombres dar los peores gritos de dolor en ese madero. Pero nunca había escuchado a un hombre crucificado decir: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Nunca había escuchado a un hombre crucificado decir: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino a ese hombre preguntándose: ¿quién será este? Nunca había escuchado a alguien preocuparse por una madre y decirle: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Este hombre, hermano, centurión romano, que estaba trabajando, matando gente, porque eso se dedicaba. Nunca había escuchado a alguien clamar al Padre y decirle: Elí, Elí, lama sabactani, ¿quién será este que está en la cruz? Y él estaba parado ahí. Él escuchó un clamor desde lo profundo que dijo: tengo sed. Y él escuchó ese clamor que dijo: consumado es. Y de pronto, hermano, el cielo se oscureció. Y me imagino ese centurión romano parado ahí, diciendo: volteo o no volteo, miro o no miro, porque este crucificado no es como los otros. Diga conmigo: no es como los otros. Porque este hombre en la cruz no es semejante a los otros dos ladrones que injurian y vituperan. Porque este hombre en la cruz no es un hombre común. Hay algo en él lo sabía, su cuerpo lo sabía, su espíritu lo sabía. Y de pronto lo escucha clamar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la tierra tembló. Dice el versículo 47, ayúdame con el 47. Dice el 47, y cuando el centurión vio, escucha esto, él estaba de pie igual que tú. Y de pronto dijo: tengo que mirar. A ver, hazle así, hermano. Imagínate que tú eres el centurión, está Jesús en la cruz. Y de pronto voltea y dice, cuando lo vio, dice el pasaje, cuando vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? No, ¿qué hizo? O sea que ese hombre, hermano, que probablemente la sangre de Jesús le había salpicado, de pronto dijo: yo sabía que no era cualquiera, yo sabía que no era cualquiera. Lo vio y dijo: gloria a Dios, verdaderamente este hombre es justo. Ciertamente, dice un pasaje paralelo, Él es el Hijo de Dios. Algo pasó esa noche, algo está pasando hoy en tu vida. Hoy Jesús está en este lugar. Ciertamente Él es el Hijo de Dios. No es una noche cualquiera, es una noche de encuentro, es una noche de decirle: Jesús, recibe toda la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: y recibe toda la gloria. Recibe, vamos ahora, levanta tu voz para la unción de la voz y dile: Señor, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe toda la gloria, recibe la preciosa. Vamos, sube. Recibe la gloria, recibe precioso y con ello recibe la honra, precioso. Ahora levanta tus manos y dile: Jesús, hoy estoy de pie por mi casa, hoy estoy de pie por mi familia. Dile: hoy estoy de pie por los sueños y planes que has puesto en mi corazón. Hoy estoy de pie porque tú abriste acceso, rompiste el velo y me dejaste entrar hasta el lugar más profundo donde mora tu presencia. Hoy recordamos no solo un sacrificio, hoy recordamos la vida que ese sacrificio nos dio.
Hoy recordamos no solamente las palabras de un crucificado. Hoy recordamos y decimos cada una de esas palabras nos dio vida y nos dio una esperanza eterna para hoy, para nuestra casa, para nuestra familia. Pero para eso la iglesia de Cristo necesita despertar en ardor, en amor por Él y decir: Jesús, si tú lo diste todo, yo voy a darlo todo. Vamos, dile: Jesús, si tú ya lo diste todo por mí en esa cruz, yo quiero darlo todo por ti. Ayer yo te hablaba y te decía: ríndete, 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 ríndete. Hoy te digo: dale gloria, dale gloria, dale gloria. No te quedes con lo que es suyo. Tu tiempo es de Él, tu casa es de Él, tu familia es de Él, tus planes son de Él. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, hoy y para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy celebramos y decimos: gracias, Cristo. Ciertamente, este no es cualquier crucificado. Ciertamente, este es el Hijo de Dios. A tu nombre sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, dale el mayor aplauso que tengas a Jesús esta noche. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Ahora vuelve con uno, dos y dile: Jesús te ama. Vamos, dile: Jesús te ama.